Y el Señor hoy nos habla de un varón que se llama Nicodemo. La Biblia nos da muchas enseñanzas, nos dice cómo debemos caminar a la luz de la palabra de Dios. Hoy queríamos traerle esta palabra a ustedes, estimado oyente, estimado hermano en Cristo Jesús, aquellos que nos están escuchando por primera vez. Este es un llamado a aquellos que no han conocido a Cristo y que hoy tienen la oportunidad de conocerle, o aquellos que se han olvidado de Cristo también y andan allí fuera de los caminos de Dios. La palabra de Dios quiero compartir allí en San Juan capítulo 3. La palabra del Señor nos dice allí, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título dice Jesús Nicodemo. La palabra de Dios dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos queridos, acá compartimos una historia que nos relata la Biblia y nos dice que donde Dios le explica a Nicodemo, en este caso Jesús, la importancia de que todo ser humano debe nacer de nuevo. Debe conocer, debe volverse a Cristo, debe arrepentirse a Cristo. Y esto hace que debemos nacer de nuevo tanto en agua como en el Espíritu, para entrar al reino de los cielos. Para entrar en contexto, hermanos queridos, Nicodemo era un fariseo. Dice que Jesús estaba en Jerusalén en la época de la Pascua, cuando se le acercó un tal llamado Nicodemo en hora de la noche. Este era fariseo y principal entre los judíos, y entabló una conversación con Jesús, sobre la cual decía la necesidad de nacer de nuevo, y para entrar al reino de Dios. En un comienzo Nicodemo no entendía lo que Jesús quería decirle, quería hacerle lo que Jesús le dijo. No lo entendía, no entendía ese nuevo nacimiento. Pero Jesús demostró que una sorpresa acá en el pasaje, ante la falta de entendimiento de Nicodemo, siendo un fariseo, siendo un maestro, que después el Señor lo menciona y le dice que siendo tú maestro, como dice acá, eres tú maestro de Israel, ¿no sabe esto? Allí en Ezequiel, del profeta Ezequiel, allá por el capítulo 36, versículos 26 y 27, donde el Señor hablaba ya por el profeta mismo, donde dice que Él iba a hacer dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y que esto lo prometía Dios, estas cosas nuevas. Que iban a recibir el Espíritu Santo, que iban a nacer de nuevo, que venía un cambio, que venía alguien a dar la vida por ti. En este caso, el profeta Ezequiel y este varón fariseo Nicodemo, Dios prometió un corazón nuevo y un espíritu nuevo para aquel hombre y mujer que pudieran tener una vida nueva y ser personas nuevas. Y Jesús enseñó estas cosas en los libros del Evangelio,
que todo aquel que quiera aceptar, tiene que aceptar a Cristo, tiene que nacer de nuevo. Pero claro, hermanos queridos, Jesús se sorprendió a decir cómo este varón viene preguntando estas cosas y siendo un conocedor de la ley, un maestro de Israel, como le dijo el Señor. Pero aún Nicodemo no entendía porque le decía, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Que me tengo que volver al vientre de mi madre, a un viejo? Y no entendía todavía Nicodemo. No entendía. No entendía cómo lo que el Señor le decía. Estimado oyente, hay veces que tenemos que volvernos a Cristo. Nos tenemos que volver. Tenemos que volvernos a Cristo porque es la única salida. Nos tenemos que arrepentir. Cristo murió en la cruz de Calvario por tu vida. Cristo hizo ese, hoy como hablamos con Nati, el amor de Dios que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Hoy el Señor te dice que hay que nacer de nuevo. Como dice la Escritura allí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Así es, Jesús. Bendito eres. Cristo llama a un arrepentimiento de corazón. Así es, Jesús. Cristo, como vino el Juan Bautista lleno en Mateo, donde nos dice que Él vino a preparar el camino, pero le decía, arrepentido y volveos. Amén. Vuélvanse a Cristo. Así es, Jesús. Porque el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Es el que trae la salvación. Estimado oyente, amigo mío que está escuchando por primera vez, Jesús te dice que hay que nacer de nuevo. Pero no sea como este varón, siendo de letra, siendo un varón de un maestro de Israel. En ese entonces los fariseos eran aquellos que guardaban la ley de Moisés, aquellos que andaban hacían la ley, cumplían la ley, pero su corazón estaba oscuro, porque no había amor en ellos. Como nos relata la Biblia más adelante, dice que cuando fue a humillarse aquel fariseo y aquel pobre de corazón, que el fariseo decía, mira Señor, yo te diezmo, yo oro 2 veces por día, y mira este que está acá, mira Señor, yo soy esto, yo soy aquello. Esos eran los fariseos. Y son los fariseos los que quieren los primeros lugares, las primeras sillas, más su corazón está oscuro, Bendito es tu nombre. más su corazón no tiene amor. Pero allí en ese pasaje donde habla de estos 2 varones que se humillaron delante de Dios, pero aquel que estaba de rodillas se pegaba en el pecho y decía, Señor, perdóname, soy pecador, soy esto, Señor, necesito que me ayude. Bendito eres Cristo. Gloria a Dios. El Señor le dijo que al altivo lo miras desde lejos. Amén. Bendito eres. Aquel soberbio, aquel orgulloso, aquel homicida, aquel pecador lo mira desde lejos, más aquel que se humilla lo mira de cerca, dice la palabra de Dios. Amén. Aquel que se humilla, aquel que hay humildad en su corazón, el Señor se acerca y le escucha la palabra, y le escucha lo que dice, y el Señor dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito es tu nombre, Jesús. Pero aún estas cosas Nicodemo no entendía tampoco, dice la Biblia. No entendía, Señor, cómo puedo nacer de nuevo. Quizás haya una ignorancia en tu corazón en este momento y te dice, ¿cómo? ¿Cómo puedo aceptar a Cristo? Hoy es la oportunidad, amigo mío, hermano querido en Cristo Jesús, que nos está escuchando de aquel lado. Hoy es la oportunidad para que te arrepientes y vuelves a Cristo.
Sabemos que la Biblia nos dice que fue en un momento de la fiesta, que estaba Jesús en Jerusalén, en la Pascua. Pero hay una cosa importante que acá hay que tener en cuenta. ¿Por qué Nicodemo vino y fue de noche? Nicodemo no, aunque él era un fariseo, pero Nicodemo reconoció quién era Jesús. Reconoció a Jesús porque le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Él sabía que venía de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios contigo, con él. Nicodemo reconoció quién era Jesús. Más adelante la Biblia nos dice que cuando Cristo murió, cuando lo pidieron a Lázaro, un tal varón, no recuerdo ahora el nombre, pero fue a pedirle el cuerpo a César, el cuerpo de Cristo. Y es allí donde aparece nuevamente Nicodemo, donde Nicodemo, las costumbres de los fariseos de aquel momento, ellos, aquel que moría, dicen que a una persona importante, a una persona pero muy, muy, muy importante, le perfumaban todo el cuerpo. Nicodemo fue y creyó en Jesús e hizo eso. Llevó esos perfumes porque él reconoció quién era Cristo. Ahí hay un arrepentimiento, ahí Nicodemo nació de nuevo porque reconoció quién era Cristo. No sea como los otros fariseos que no creyeron, que se taparon sus oídos porque no querían escuchar lo que el Señor les decía, que se arrepientan, que se vuelvan a Él, dejen esos malos caminos. Que ellos mismos lo llevaron a la cruz. Pero la palabra de Dios se tenía que cumplir. También sabe que lo hicieron, con quién hicieron casi lo mismo, con Esteban. Esteban le empezó a hablar desde las raíces, desde el momento de Abraham, le empezó a hablar de Jacob, le empezó a hablar de aquellos varones, y le relató casi toda la historia. Y cuando él le dijo que ellos mismos lo llevaron a la cruz a Jesús, y que dijo que se arrepientan, lo dice allí en Hechos, en los primeros versículos, primeros capítulos. Y dice que Esteban le decía, y ellos saben que más dice la palabra ahí, que se tapaban los oídos, sus dientes se apretaban de ese odio porque no querían escuchar. Porque no querían escuchar la verdad, lo que Esteban le decía. Y se llenaron tanto de odio. ¿Y saben qué hicieron con él, que el varón? Lo llevaron a las afueras de Jerusalén y lo pusieron en un rincón y le empezaron a tirarle piedra. Y allí Esteban dijo: Señor, no le tenga este pecado en cuenta. Y allí donde fue y murió el primer mártir. Y allí donde dice la Biblia, relata que le sacaron las prendas a Esteban y se la tiraron a un tal Saulo de Tarso. Qué tremendo es la palabra del Señor, estimado oyente. Aún este varón, siendo fariseo, reconoció quién era Cristo. Pero aquí queremos llegar al tema principal de esta palabra. Es el nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Es un nuevo comienzo con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Porque cuando vos aceptás a Cristo en tu corazón, nueva criatura son. Las cosas viejas, los pecados que hiciste, aquellas maldades que hiciste, pasaron.
Y el Señor dice, he aquí son todas las cosas hechas nuevas. Sí, Señor. Es tremenda la palabra de Dios. Y sabe más que dice en Gálatas 6:8, porque aquel que siembra para carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es eso el tema que vas a tener vida eterna si aceptas a Cristo en tu corazón nuevamente. Es tremenda la palabra de Dios, esta enseñanza que el Señor nos da. Pero el Señor le dice que en el capítulo, en el versículo 15, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es eso lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Mas todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Nicodemo creyó, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Creyó. Pero hay algo importante que dice, ¿por qué fue de noche también? Hay algo que nos puede insinuar también, que porque no querían que los otros fariseos lo vieran a Él, siendo a Jesús. En el capítulo 7, ahí no hace una referencia porque que no fue de día, porque tranquilamente podría haber ido de día, pero fue de noche, porque no querían que los otros fariseos aquellos que no querían creerle, la acusaran. Estimado oyente, amigo mío, que este es el nuevo llamado, es un llamado para que vengas a Cristo, para que comience una vida nueva con Cristo. Deja las cosas, esas cosas viejas ya pasaron, porque si hoy aceptas a Cristo en tu corazón y te arrepientes, Señor, perdóname mi pecado, reconozco que tú eres Jesús el Nazareno, el que murió en la cruz de Calvario por mi vida. Bendito eres tú. Gloria a Dios. Hoy quiero nacer de nuevo, Señor. Pero claro, hay unas cosas que nos dice el Señor, que el nacer de nuevo, como le decía más adelante, respondió Jesús en el versículo 5, dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué es agua? Agua acá simboliza el bautismo en agua. Como lo hizo Juan el Bautista, así también lo hacía Jesús. Bautizaban. Más adelante, acá en el versículo 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan el Bautista también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Gloria a Dios. Quizás en los primeros pasos del Evangelio te vas a encontrar con estas cosas, pero estas cosas son buenas, porque el Espíritu Santo mismo te dice que hay que cumplir con la palabra de Dios, en ser bautizado en agua, porque después viene la promesa cuando Cristo ascendió, que os enviaré un Consolador nuevo, y que serán todos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Como fueron aquellos varones allí que esperaron en los primeros capítulos de Hechos, y estando todos reunidos, estando allí alabando al Señor, vino un viento, dice la palabra de Dios, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y muchos de aquellos le acusaban, decían, ¿qué? ¿Esto tan borracho? ¿Esto tan lleno de mosto? No. Y Pedro le dijo, no. Esto no es cosa de hombre, sino vino el Espíritu Santo y bautizó y hablaban en lenguas. Bendito es tu nombre, Cristo. Yo no sé. Ese es el verdadero. Ese es el verdadero cambio, el nuevo nacimiento. Pero también el nuevo nacimiento trae nuevos requisitos. El nuevo nacimiento también trae cosas que tenemos que hacer y cómo el Señor nos cambia. Allí en Gálatas 5:22 dice, aquellas personas que tienen una vida nueva, que han nacido nuevo por el intermedio del Espíritu Santo,
Dice que tienen amor, Amén. que tienen paz, que tienen fe, Gloria a ti. que tienen misericordia, Bendito es tu nombre. que tienen paciencia, bondad, templanza, Aleluya. que tienen gozo. Jesús. Ese es el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Bendito es tu nombre, Cristo. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Bendito eres Cristo. Aquel que no es nacido de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Poder en ti, Señor. Y estas cosas el verdadero cristiano tiene que tener en su corazón, que tiene que tener amor. Como dice la palabra de Dios, los nuevos mandamientos, que hay dos. Que uno dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante al primero, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esos mandamientos cumplimos, porque el amor es el que sobrepasa todas las cosas. De nada nos sirve profetizar si no tenemos amor. De nada nos sirve de predicar si no tenemos amor. De nada nos sirve de ir a la iglesia si no tenemos amor. Bendito es tu nombre. Porque muchos van a estar allí delante de Dios. Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hablamos, en tu nombre hicimos nuevas cosas, en tu nombre hicimos esto. Pero el Señor que vio que no había amor, no había misericordia, dice, apartado de mí, hacedores de maldad, no lo conozco. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Nicodemo aprendió estas cosas, hermanos queridos. Poderoso. Nicodemo aprendió a amar, porque un fariseo no tenía amor, no tiene amor un fariseo. Poderoso eres. Y Nicodemo entendió que tenía que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Aún siendo un fariseo, una de las raíces del pueblo de Israel. Y él entendía estas cosas, pero aún no comprendía bien. Tenían que nacer de nuevo. Porque el fariseo se lleva por las leyes de Moisés. Y también se lleva por las costumbres, por las doctrinas humanas. Bendito Quiero decirle que eso es basura. Eso no es de Dios cuando viene con doctrina de hombre. Porque la doctrina verdadera es el evangelio que Cristo predicó. Gloria a Dios. El verdadero evangelio es el que Cristo dejó en las Escrituras. Santo es tu nombre, Jesús. Es el mejor y el verdadero evangelio. Santo es tu nombre. Muchos dicen, el Señor dice que la palabra de Dios dice que tenemos que volver a las sendas antiguas. Y muchos se confunden que tenemos que vestirnos como antiguos. Pero no. Las sendas antiguas era el verdadero evangelio. Verdadero, como dice la palabra de Dios, aquellos discípulos que dieron la vida por Cristo. Aquellos discípulos como Esteban, uno de elegido de Dios, que dio la vida por Cristo. Aquel Pedro que dio la vida por Cristo. Pablo que dio la vida por Cristo. Y así cuántos discípulos dieron la vida por Cristo. Y hoy nos toca a nosotros, los portavoces de la palabra de Dios, llevar la palabra y decir a la gente que se arrepientan, que se vuelvan a Cristo. Gloria a ti, Padre Santo es tu nombre. Seremos acusados, seremos blasfemados. Pero es algo que hoy nos dice la palabra, que Él echa fuera todo temor, Amén. echa fuera toda angustia. Sí, Señor. Te alabamos, Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero hacer un llamado a aquellos que han caminado en el Evangelio, aquellos que caminan dentro del Evangelio pero no han nacido de nuevo, y aquellos que han escuchado la palabra de Dios por primera vez y que han llevado su corazón, sí, tengo que nacer de nuevo. Y te invito que si te acercas a una iglesia donde se predique sana doctrina, donde se predique que Cristo es el Señor, donde se predique que el verdadero evangelio es el Cristo, ahí ve, ahí quédate,
Porque hoy te ofrecen muchas cosas hoy en la iglesia, pero no te ofrecen el verdadero evangelio. El que te tiene que arrepentir, el que te tiene que limpiar, el que tiene que amar. Gloria a Dios. Hoy te predican un evangelio de prosperidad. Hoy te predican un evangelio de que toleran el pecado. Santo es tu nombre. Hoy llevan un evangelio de tolerancia. Pero la palabra de Dios, y uno como comportador de la palabra no tiene que callar estas cosas. Gloria a ti, Cristo. Santo es tu nombre. Y si hay que morir por causa de Cristo, lo haremos. Bendito tu nombre. Porque, como Pablo dijo hasta aquí, que peleó toda la batalla y que ella iba a ser decapitado, pero sabía que tenía un galardón grande allí en los cielos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, hasta aquí quería compartir la palabra de Dios. Quería que podamos entender el nuevo nacimiento, pero voy a hacer un llamado. Voy a hacer un llamado a aquellos que escuchan por primera vez, a aquellos que se han olvidado de Cristo, pero hoy dice el Señor que deben nacer de nuevo. Y también para los cristianos, que hay que nacer de nuevo y sacar eso, lo que no es de Dios en su corazón, y nacer de nuevo para que tengamos esa oportunidad de entrar al reino del cielo. Gracias. Y le voy a invitar a que hagamos esta oración de confesión, esta oración de arrepentimiento y de aceptar a Cristo. Lo invito a orar y repita esta palabra conmigo. Padre amado, Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, yo te doy gracias. porque has hablado en mi corazón. Que has hablado a mi corazón. Me has hablado y me has dicho que tengo que nacer de nuevo. Me has dicho que tengo que nacer de nuevo. Señor, Señor, perdona mis pecados, perdona mis pecados. limpia mi corazón, Limpia mi corazón. te acepto Te acepto como mi único suficiente Salvador. como mi único y suficiente Salvador. Y perdóname, y perdona de mis pecados. Perdóname mis pecados. Lléname más de ti, Lléname más de ti. de tu de poder, tu poder. de tu gloria, De tu gloria. para caminar Para caminar bajo tu palabra. bajo tu palabra. Gracias, Señor, Gracias, Señor. por salir al encuentro, Por salir a mi encuentro. por aceptarme, Señor. Por aceptarme, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En todo lo dejo en tus manos. Todo lo dejo en tus manos. En el nombre del En Padre, el nombre del Padre. del Hijo Del Hijo. y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Amén Santo. y amén. Amén. Gloria a Gloria a tu Dios. nombre.